Entonces, podemos empezar. Listo. ¿Me confirman si ya se está viendo bien? Sí, ahí se ve la pantalla compartida. Pero se está viendo el de pantalla el que es doble o el que es solo la diapositiva normal. Solo la diapositiva. Listo, perfecto. Muy bien, entonces, sí, la idea es ir arrancando. Vamos a hablar un poco respecto a discusión y presentación estadística de resultados. La idea mía es, digamos que probablemente mostrarles algunos puntos claves o algunos tips sencillos que les puedan en alguna medida orientar en ese proceso, ¿cierto? En el cual uno quiere construir los resultados de los estudios, ¿cierto? Muchas veces para una tesis o porque estoy en un semillero de investigación y estoy, digamos que trabajando en ese proceso, o bueno, digamos porque estamos metidos en este mundo. Entonces, yo soy médico, graduado de la Universidad Tecnológica de Pereira en 2014. Soy especialista en epidemiología. Tengo una maestría que hice en España en Economía de la Salud y del Medicamento y ahorita también estoy terminando ya en cuarto año de doctorado en farmacología de la Universidad Autónoma de Barcelona en España, aunque pues estoy acá residiendo en Colombia igual desde la pandemia, porque bueno, entramos a virtualidad y luego ya la tesis la estoy haciendo desde acá porque soy parte, no me devuelvo, del grupo de investigación en farmacoepidemiología y farmacovigilancia, que es un grupo A1 y el cual pues digamos que estoy digamos que recogiendo los datos y terminando pues todo mi proceso de tesis desde acá de Colombia. Soy becario de Confuturo para la beca de doctorado. Soy un investigador reconocido por Colciencia. En este momento tengo más de 80 publicaciones en revistas indexadas. Eh, y bueno, pues he sido profesor, fui profesor durante más de 5 años de la Universidad Tecnológica de Pereira y ya también unos 5 años de la Universidad Visión de las Américas en el área de medicina, especialmente en farmacología, pues que es el área a la cual me dedico y en la cual pues trabajo día a día en investigación. ¿Por qué les mostraba esto? Pues principalmente, en alguna medida creo que es un punto supremamente clave que cuando se está hablando de un curso de investigación o estamos hablando de investigación, pues en alguna medida no solamente estén detrás unos títulos y demás, sino sobre todo esa experiencia, y ese punto de haber ya publicado más de 80 trabajos, el cual nos puede en alguna medida orientar o digamos que guiar digamos que de esa manera de cómo hacerlo, ¿cierto? Ese camino recorrido en alguna medida nos va orientando hacia el proceso. Entonces, como les decíamos al comienzo, pues vamos a tocar dos temas principalmente. Uno es el tema de presentación de resultados y el otro de discusión de los resultados. Ambos siempre están muy, muy ligados uno del otro y en alguna medida son complementarios. Entonces, bueno, cuando vamos a arrancar a presentar resultados, lo primero que debemos siempre tener presente es que partimos totalmente de los objetivos, ¿cierto? Cuando nos planteamos inicialmente nuestro estudio y nos planteamos qué es lo que queremos responder, ¿cierto? No es que yo quiero determinar la frecuencia de uso de ese medicamento o la efectividad de uso de ese otro medicamento o quiero responder XY pregunta, pues eso digamos que es un norte, es un punto hacia el cual tengo que construir mis métodos y en alguna medida los resultados pues me están mostrando esos hallazgos, ¿cierto? De ese objetivo que yo me planteé inicialmente y de los métodos que en alguna medida lo que me están contando o me están orientando es cómo yo a partir de ese norte o ese objetivo que me planteé voy a ser capaz o cuál fue el procedimiento que realicé para lograr obtener los resultados. Esto digamos que en alguna medida, como les decía, está totalmente orientado desde los objetivos y pues depende en alguna medida desde ese punto epidemiológico, si estamos hablando desde un estudio transversal o desde un estudio analítico. Bueno, acá abro un paréntesis y vale la pena aclarar. eh, yo trabajo 100% desde un paradigma pues muy positivista y desde obviamente un paradigma epidemiológico desde investigación en áreas de ciencias de la salud.
Listo, entonces no soy muy experto y no conozco mucho de investigaciones en ciencias sociales o investigaciones en ingenierías, en física, en matemáticas, ¿cierto? Que son otras grandes ramas, pero digamos que la mayoría de ejemplos que les voy a plantear son en ciencias de la salud e igualmente la mayoría de los puntos, ¿cierto? Ya desde tips generales de escritura o de redacción, en alguna medida se mantienen en recomendaciones generales para todas las áreas, ¿cierto? O para la gran mayoría de áreas. Entonces, en alguna medida igual, así no sean de ciencias de la salud, va a ser muy aprovechable para cada uno de ustedes muchos de los puntos. Muy bien, entonces depende del tipo de estudio que vamos a hacer, eso también nos determinará la metodología y nos planteará en ese plan de análisis cómo buscar y responder esos objetivos. Aquí les voy poniendo algunos ejemplos. Por ejemplo, aquí un ejemplo de un estudio que desarrollamos el año pasado. Determinar los patrones de prescripción de micofenolato. Micofenolato es un medicamento que se utiliza especialmente como un inmunosupresor en algunos pacientes con enfermedades autoinmunes o algunos tipos de trasplantes, ¿cierto? Se puede llegar a ser un medicamento utilizado pues como inmunosupresor. Entonces queríamos ver en qué pacientes lo estaban utilizando, cuáles eran esos patrones de prescripción. Y vean que cuando uno plantea mismo los objetivos específicos, estamos directamente hablando de cuáles serían las características sociodemográficas. Eso ya me está planteando, ¿cierto? Desde los métodos, pues tendré que ir a mirar cómo los voy a medir, ¿cierto? ¿Será que voy a ir a revisar sobre esa base de datos la edad? ¿De qué manera voy a mirar la edad, ¿cierto? En años, de manera continua, lo voy a categorizar de X o Y manera, voy a determinar los sexos de las personas que identifiqué o las ciudades donde están siendo tratados, la patología de base por la cual estaba siendo tratado esa persona. Y obviamente eso también ya me está dando un oriente o me está dando un norte cuando yo tengo que redactar finalmente los resultados. Y es que pues yo ya sé que en los objetivos tenía que describir las características sociodemográficas, por lo cual, pues yo ya me plantearé, pues ya, o ya lo tengo como digamos que muy orientado desde donde partí, que tengo que escribir. Y pues obviamente en resultados tendré que arrancar, ¿cierto? Se incluyeron X cantidad de pacientes, tantos eran hombres, tantos eran mujeres, la edad promedio era de tanto. Entonces vean que eso ya estaba desde un tiempo atrás, desde que escribí ese protocolo, escribí un marco teórico, escribí unos métodos, todo eso ya me estaba dando un punto, una orientación, cómo tendré que ir a redactar los resultados. Vean este segundo objetivo específico, establecer la frecuencia de uso y los patrones de utilización del micofenolato en pacientes incluidos. Y acá cuando miro la frecuencia de uso es cuántos de los pacientes lo estaban utilizando. Y cuando hablamos de patrones de utilizaciones, por ejemplo, a qué dosis lo utilizaban en cada una de las patologías distintas, con qué intervalo de dosificación, si lo utilizaban una vez al día o dos veces al día, listo. O lo utilizaban por qué vías de administración, para qué patologías, si era más frecuente utilizarlo en algunos grupos de edades, etcétera. Eso me lo estará mostrando este segundo objetivo y eso mismo ya lo tendré que tener presente en el momento que esté redactando. Por ejemplo, los resultados de utilización, pues ya sé exactamente qué tengo que ir a escribir. Y finalmente, por ejemplo, los diagnósticos, o sea, en qué patología lo están utilizando y esto mismo será desde esa orientación inicial que he ido planteando. Por ejemplo, aquí el análisis estadístico de ese estudio era, por ejemplo, validar los datos recolectados en el dataset, identificando valores extraños y buscando valores faltantes y validándolos. Y aquí cuando hablamos de validaciones, ir a revisar siempre la base de datos, aunque esto pues no es del tema específicamente, pero ver si hay algún dato extraño, ¿cierto? De repente alguien puso, uy, una edad de 150 años en el dataset y uno dice, uy, ¿qué pasó? ¿Cierto? Probablemente es un error, tendré que ir a revisarlo, ¿cierto? No lo voy a analizar porque sí, sino que tendré que ir a revisar y garantizar que la información sí era o no era. Se hizo el análisis en SPS 28, eso quedó escrito, y se realizarán análisis univariados con frecuencias y proporciones para las variables categóricas y medidas de tendencia central para variables continuas. Aquí estamos hablando solamente, por ejemplo, de análisis univariado, o sea, solo estoy mostrando frecuencias, proporciones y digamos que valores pues, de tendencia central. Aún ni siquiera estoy metiéndome en analítica porque ese estudio pues no tenía ningún concepto analítico en el cual iba a hacer cruce de variables o iba a buscar posibles, digamos que explicaciones analíticas, sino que solamente estaba planteándome un análisis muy descriptivo.
y eso mismo lo representaré en resultados. No me tengo que poner allá a hacer una regresión logística o algo por el estilo porque no era el objetivo del estudio y eso obviamente no lo tendré que presentar en resultados. O sea, tengo que ser lo suficientemente breve y claro y conciso de acuerdo a lo que yo quiero ir a identificar. Este otro sería, por ejemplo, ya un estudio distinto. Vean que este ya es un estudio más analítico, ya no es solo un corte en el cual solamente fui a mirar cuántos y cómo se utilizaba el micofenolato, sino que vean estudios identificando la frecuencia de uso de opioides en una cohorte de pacientes con migraña. En alguna medida acá, solo como para ponerlos en contexto, cuando hablamos de migraña es un tipo de cefalea que se debe manejar con algunos antimigrañosos y con algún tipo de analgésicos para el dolor, pero los opioides, que son medicamentos que se utilizan generalmente en condiciones agudas y de dolores, pues, por ejemplo, para un cáncer o para después de una cirugía, no se recomiendan en utilizarlos en migraña. Sin embargo, muchas veces se terminan prescribiendo de manera inadecuada. Entonces, queríamos mirar en una cohorte de pacientes que estábamos siguiendo para migraña, qué tan frecuentemente terminaban utilizando o les prescribían un opioide. Y eso pues se podría categorizar como una prescripción inapropiada. Y poder valorar qué variables o qué situaciones me aumentaban la probabilidad de que un paciente terminara recibiendo opioides. Eso sí lo podría analizar mediante algún tipo de asociaciones. Entonces vean que los objetivos me están diciendo, vean, describir las características sociodemográficas, vean que es algo muy estándar, determinar patrones de tratamiento de los pacientes con migrañas en urgencias en consulta prioritaria, o sea, cómo lo están manejando. Y obviamente si identifico cómo los manejan en urgencias y en consulta, identificaré por ahí delante si alguno de ellos utilizaban opioides, porque estaré, digamos que mirando la globalidad desde ese aspecto. Y eso mismo lo tendré que ir a plasmar en resultados. Y por ejemplo, vean este último análisis, este último objetivo, identificar pacientes prescritos con opioides y estimar posibles factores asociados con esta prescripción de este medicamento inapropiado, pues, de este medicamento opioide. Esto ya me está hablando de que en los métodos tendré que plantear cómo voy a hacer todo este procedimiento y obviamente en resultados pues no puedo dejar por fuera o no podría llegar a describir o en alguna medida redactar cuáles fueron los resultados de esta situación. Tendré que obviamente en alguna medida todo dejarlo unido y que se, digamos que cohesionado desde el objetivo, los métodos y finalmente los resultados. Vean que aquí obviamente los métodos son un poco más complejos porque no solamente voy a hacer lo inicial, sino que también voy a hacer los análisis univariados para frecuencias, proporciones y medidas de tendencia central, pero voy a hacer cruces bivariados con chi cuadrado. Además de eso, construir un modelo de regresión logística de tipo multivariado para hacer comparaciones entre covariables. Vean que aquí ya estoy planteando un análisis mucho mayor y esto obviamente lo tendré que plasmar también de manera, digamos que concordante, finalmente, en los resultados que vaya a escribir, ¿cierto? Por esta razón, pues vamos a profundizar un poquito en esta parte de estadística y de cómo resumo los datos. En alguna medida vamos a ver que tengo que redactar las variables sociodemográficas, tengo que redactar las características de mi población o de los datos que tengo de mis pacientes o de los datos que fui recolectando y que esto lo pueda en alguna medida traducir o resumir en alguna medida para las personas que estoy describiendo, ¿cierto? Entonces, la estadística lo definimos como ese proceso por el cual algunos datos numéricos los transformamos en una forma usable para interpretación científica y podemos, digamos que desde el punto de vista pues muy positivista en ciencias de la salud podríamos hablar de estadística descriptiva en el cual resumo datos y aquí es cuando estamos hablando de descriptiva cuando estoy finalmente, su nombre lo dice, describiendo en alguna medida, estoy hablando, ¿cierto? ¿Cuántos eran hombres? ¿Cuántos eran mujeres? ¿Cuántos vivían en la ciudad de Pereira? ¿Cuántos vivían en Bogotá? ¿Cuántos tenían este diagnóstico, cuándo utilizaban este medicamento, cuántos utilizaban este otro? Ahí simplemente estoy resumiendo datos de la manera más sencilla y breve posible que me pueda facilitar la interpretación de esos datos y puedan llegarmente, pues en alguna medida, ser usables para las personas. Mientras que cuando hablamos de estadística inferencial, lo que estamos buscando es que a partir de esos datos hallados, esos datos encontrados, yo pueda llegar a extrapolar conclusiones, ¿listo? Poder extrapolar y llegar a decir, no, vean, es que en pacientes, ¿cierto? Que utilizaban opioides para migraña, lo que encontramos es que eran, por ejemplo, los que tenían cefaleas más severas. Eso ya es
conclusiones y estoy sacando estadística inferencial, o estoy sacando analítica a partir de los datos, porque estoy cruzando variables y encontrando que había más probabilidades que los pacientes que tenían migrañas más severas utilizaran opioides, a pesar de que no estaba recomendado, pero eso lo estoy infiriendo, ¿cierto? Eso no simplemente lo estoy encontrando pues dentro de la estadística descriptiva pues de los datos, sino que estamos haciendo cruces de variables y haciendo estadística inferencial, y eso obviamente pues tiene un objetivo y tendrá siempre un fin que vamos a buscar. Entonces, cuando hablamos de estadística descriptiva, que será el principal foco al cual nos vamos a enfocar, pues lo primero que tenemos que tener en cuenta es que siempre vamos a partir de las variables que hayamos incluido en el estudio. Las variables son definidas como aquellas medidas que van variando, si no ve, lo tenemos claro, variando entre los individuos y los sujetos. Listo. Entonces, por ejemplo, acá tenemos hasta 48 casos y vean que tengo formas de medir. En alguna medida tenemos variables categóricas que están mostrando una categoría. Por ejemplo, el sexo, ¿cierto? Algunos eran sexo masculino, otros femenino. Por ejemplo, acá en esa tabla de ejemplo. Pero vean que hay otras variables que no me están categorizando o no me están mostrando una categoría, sino que me están mostrando una condición numérica. Por ejemplo, la edad, que puede ir entre números, ¿cierto? Entre 1 y X cantidad de años. Y cada una de estas variables van a ser analizadas de manera distinta, porque estas serán variables categóricas, serán variables que podríamos llamar de manera cualitativa, ¿cierto? Me está mostrando una cualidad, mientras que esta variable, que sería una variable cuantitativa, en alguna medida desde el punto de vista, digámoslo, continuo, ¿cierto? O sea, me está mostrando un número como tal. Y las analizaré o las podré llegar a analizar de manera distinta y las podré presentar de manera distinta. No sé si se acuerdan, ahorita les mostraba que, por ejemplo, las variables categóricas, por ejemplo, esta del sexo, pues podré mostrar frecuencias y proporciones. Ejemplo, voy a la frecuencia. 50 eran hombres y 50 eran mujeres. Y la proporción será 50% y 50%. En este caso, pues, que les acabo de poner de ejemplo. Mientras que la edad, pues yo no voy a describir, vea, 10 tenían 3 años, 5 tenían 4, 6 tenían 5 años, 8 tenían 6 años y así voy poniendo. No, yo las variables continuas las voy a describir de una manera continua a partir de ese dato. Entonces voy a obtener, por ejemplo, una información muy rica que sería, por ejemplo, un promedio, ¿cierto? Una media aritmética, o en algunos casos, sin comportamientos paramétricos, podría llegar a obtener, por ejemplo, una mediana. Y esa es la forma. Entonces voy a decir, ah, no, la edad promedio era de 35 años, por ejemplo. Entonces vean que ahí ya voy a mostrar ese resumen de esa variable, de esa muestra de 100 personas, 200 personas, 30 personas, y lo estoy resumiendo. Y eso es un punto importante en los resultados. Yo estoy cogiendo esa información y la resumo en uno o dos datos que puedan ser fácilmente interpretables y que las personas puedan en alguna medida eh, interpretar o que les sea de utilidad. Acá vemos más variables, ¿cierto? Vean, por ejemplo, dónde lo atendieron, ¿cierto? En la consulta médica o en la consulta de trauma, en ortopedia, en cirugía. El triaje, que sería una clasificación en los servicios de urgencia para ayudarnos a determinar en alguna medida la urgencia, pues, o la necesidad de atención más rápida. El diagnóstico también sería una variable categórica, me está mostrando pues una categoría. Y por ejemplo, el tiempo de arribo, ¿cierto? La hora en que arribaron y el tiempo de espera serían variables continuas. Estas en alguna medida las podré analizar, ¿cierto? No como cuántas personas arribaron a las 12, cuántos a las 2, cuántos a las 7, no. Aunque la podría hacer también así, ¿cierto? Los podría recategorizar, pero más fácil es, vea, la mayoría o el horario promedio fue tal cosa, ¿cierto? O el tiempo promedio de espera fue tal promedio, etcétera. Entonces vean que ahí, a partir del tipo de datos que yo tengo y la forma en que yo lo recojo, lo recolecte, podré analizarlo y lo podré presentar de una u otra manera. Entonces vean que tenemos algunos tipos de variables, las variables cualitativas que me están mostrando nominal, o sea, una categoría, un nombre o en alguna medida algo referente, sexo, hombre o mujer, o también algunas variables cualitativas que me están mostrando un orden. ¿Listo? Y también de las cuantitativas, algunas serán discretas y algunas podrán llegar a ser totalmente continuas. Por ejemplo, una discreta será la edad, ¿cierto? En alguna medida eh, me está mostrando siempre años cerrados, y continuas pueden ser, por ejemplo, minutos, ¿cierto?
que sería otra forma de mirar la variable cuantitativa. Y como les decía, por ejemplo, estas las vamos a mirar siempre como frecuencias y proporciones, y estas variables continuas o cuantitativas las miraremos siempre en alguna medida de manera más numérica, ¿cierto? Como frecuencia, digo, como medidas de tendencia central o medidas de dispersión. Acá es un tip muy importante que les quiero dar siempre, y es que nunca deberíamos dicotomizar de entrada las variables continuas. ¿Esto qué quiere decir? Que, por ejemplo, yo podría, aquí me devolví dos diapositivas, yo podría recoger la edad de una manera continua, ¿cierto? Acá como les estoy poniendo en esta tabla, ¿cierto? Edad de 3 años, 4 años, o sea, cuando entrevisto a la persona o cuando lo obtengo de una base de datos o obtengo el dato, lo puedo obtener en edades, vean, lo puedo obtener el dato. Y esta es una forma mucho más rica porque yo con esta variable puedo trabajar de muchas maneras. Otra forma de obtener el dato podría llegar a ser, por ejemplo, de una vez ya categorías, no obtener el dato continuo, sino decir, vea, usted tiene entre 0 o 5 años, entre 5 y 15, entre 15 y 25, entre 25 y 40, por ejemplo. Yo podría poner ahí categorías y simplemente marcar en qué categoría pertenece esa persona. Ah, usted tenía 3 años, por ejemplo, acá tenía 3 años, usted haría parte del grupo de 0 a 5. Este de acá tiene 11, usted sería parte del grupo entre 5 y 15 años. Y así les voy poniendo. ¿Por qué les digo esto? Y por qué siempre deberíamos recogerlo así el número. Porque vean que si yo recojo el número, yo puedo luego categorizar y decir, voy a categorizar de 0 a 4 años, de 4 a 8, de 8 a 12 y hacerlo. Listo. O no, voy a categorizar de 0 a 10 y yo puedo luego, si es que lo necesito, categorizar en la manera que yo quiera. Mientras que si yo lo recojo de una vez categorizado y decir, a todos los que tengan entre 0 y 5, los borro con esta categoría, los que tengan entre 5 y 10 en esta, yo no me puedo devolver, ¿cierto? Si yo lo recogí y ya después, un mes después voy a analizar los datos y ya no tengo acceso a la información original, pues yo no puedo saber si lo categoricé entre 0 y 5 años, esa persona tenía 0 o tenía 1 año o tenía año y medio, o sea, cuánta edad tenía exactamente, yo no lo puedo nunca conocer. Mientras que si conozco el dato siempre de manera continua, original, puedo trabajar muchísimas maneras con eso, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en medicina siempre hemos recogido muchas veces variables continuas y todas las veces las medimos de manera continua, pero muchas veces las variables continuas a veces no son tan fácilmente interpretables. Por ejemplo, los valores de presión arterial. Todos sabemos que es la presión arterial, ¿cierto? Y la podemos medir y yo puedo decir, uy, usted tiene su presión arterial en 145. Y eso yo lo puedo definir como un paciente hipertenso, o sea, que tiene la presión arterial elevada. Pero yo para definir hipertenso tendría que recategorizarlo y es saber que todo paciente hipertenso es definido aquel que tenga una presión arterial sistólica por encima de 140, ¿cierto? Y vean que como me dio 145, yo ya sé que lo recategoricé, o sea, el dato que me dio cabe dentro de la categoría hipertenso. Si yo recogiera el dato y apenas lo mido y lo obtengo y lo paso a la base de datos, ¿cierto? ¿Tiene más de 140 la presión arterial? Sí o no. Solo pongo el dato y en un mes después quiero ir a mirar cuál era el valor de presión, no lo puedo saber, solamente sé la categoría, si en ese momento era o no hipertenso, pero no sé exactamente el dato. Si yo lo recojo el dato numérico, yo lo puedo convertir siempre de la manera que yo requiera o que yo necesite. Lo mismo, por ejemplo, con obesidad, ¿qué peso tiene el paciente? Yo lo podría también recategorizar luego según el peso, sin ningún problema si lo recogí de manera continua. O sea, aquí la invitación y lo que les quiero explicar siempre es que cuando recojan las variables, para poder hacer una mejor presentación de resultados y poder trabajar siempre de la mejor manera, recojan siempre los datos de manera continua, si es posible, y ya recategorizan cuando estén haciendo los análisis. Dislipidémico, o sea, tiene alteración de las grasas en la sangre. ¿Cómo lo voy a mirar? Pues puedo mirar el nivel del valor exacto en el examen, en el paraclínico, o podría simplemente recategorizarlo y decir, sí, usted tiene el colesterol alto. No, recogen el dato y luego lo recategorizan siempre. Siempre que simplificamos todo en categorías, vamos a tener costos y esos costos generalmente se pueden medir de manera estadística, se puede ir de poder estadístico. Cuando yo trabajo de manera continua, siempre de alto continuo, yo puedo trabajar mediante regresiones de linealidad que con tamaños de muestra menores mantienen mejor poder estadístico y me pueden mostrar una mayor cantidad de información y una mejor capacidad predictiva en los análisis estadísticos. Cuando yo trabajo solo con categorías, que es lo que estamos muy acostumbrados en medicina, porque muchas veces es más fácil interpretar que una persona, si es hipertensa o no es hipertensa, tiene mayor riesgo de esto.
O sea, cuando trabajamos en categorías, generalmente requerimos tamaños de muestra muy grandes. Y ustedes van a ver que es una constante en las ciencias de la salud y es que se trabajan con estudios supremamente costosos de realizar porque necesitan tamaños de muestra excesivamente grandes. A diferencia de muchas veces estudios más sencillos, ¿cierto? Que pueden hacerse con datos continuos que requieren tamaños de muestra más pequeños y manteniendo un poder estadístico muy grande. Aquí les veo ejemplos de cómo vamos ya analizando, ¿cierto? Las variables cualitativas, ¿cierto? O sea, las cualitativas recuerden que son esas que me van mostrando categorías. Esa sería una variable cualitativa dicotómica. Cuando hablamos de dicotómica es que solo me muestra dos categorías, ¿cierto? Fuma, si fuma o no fuma. En este caso, pues la forma en que se dividió. Entonces aquí vean, lo puedo siempre, yo tengo acá un montón, ¿cierto? Tengo una base de datos. Paciente 1 si fuma, paciente 2 no fuma, paciente 3 si fuma, 4 si fuma, 5 si fuma, 6 no fuma, 7 no fuma, y así voy con todas uno, ¿cierto? Yo no puedo en alguna medida resumir paciente por paciente. Yo tengo que buscar siempre la manera de resumir la forma o resumir los datos para poderlos presentar de manera resumida, ¿cierto? En mis resultados. Y esa, la manera, como les he repetido hasta hace un rato, será siempre mediante frecuencias y frecuencias relativas para las variables cualitativas. Entonces yo lo que voy a hacer es empezar a sumar y contar. ¿Cuántos tienen un sí? Esa es la frecuencia. Entonces vea, sí, que sí fumaban eran 65 individuos y que no fumaban eran 589 individuos. Entonces ya tengo aquí dos datos interesantes. Si fuman, no fuman. Frecuencia, solo estoy contando. Listo, de un total de 654 personas. ¿Cuántos fuman? ¿Cuántos no fuman? Y el porcentaje o frecuencia relativa lo que me está mostrando es cuál es la relación, ¿cierto? Entre la frecuencia de los que no fumaban sobre el total, o sea que estoy aquí dividiendo 589 sobre 654 por 100 para sacar un porcentaje o esa frecuencia relativa que es el porcentaje y me estaría dando un 90%. O sea que el 90,06% de los individuos eran no fumadores. Eso eran unos 589, ¿cierto? Y aquí en fumadores eran 65 individuos fumadores y el porcentaje era de un 9,94% de individuos que sí se categorizaban como fumadores. Entonces ya tenemos dos formas, pues, o la mejor manera de presentar los resultados y así podré coger todas las variables de mi estudio y les obtendré, ¿cierto? Su frecuencia y su frecuencia relativa. Si eran variables obviamente cualitativas y ya sabemos cómo las podríamos presentar. Yo cómo puedo, ya cuando tengo, es que tengo 15 variables por presentar. Uno podría simplemente ir redactando, más adelante lo haremos, ¿cierto? Yo podría ir redactando una por una, ¿cierto? En un texto. O podría llegar a resumirlas todas en tablas. ¿Listo? U otras maneras de resumir los datos. Muchas veces se intentan resumir los datos, por ejemplo, en histogramas o en tortas. ¿Listo? O sea, las tortas, pues, que ustedes han visto muchas veces, ¿cierto? Que me están mostrando. Hay una frecuencia. Las recomendaciones actuales es tratar de utilizar la menor cantidad de veces figuras, ¿cierto? O tortas. Realmente una torta, una variable dicotómica, tantos son hombres, tantos son mujeres, realmente es un desperdicio de espacio y realmente se gasta mal. No se debería nunca presentar un resultado de esa manera. Es mucho más sencillo y de manera mucho más interpretable y digamos que se ve mucho mejor presentado, presentar los datos siempre en tablas, listo, de esa manera. Muy pocas veces se recomienda utilizar histogramas, de repente en algunas situaciones especiales, ¿cierto? Cuando hay varias, digamos que varias categorías que uno quisiera mostrar o cambios, por ejemplo, un dato, ¿cierto? Aquí, vean que eran antes de un entrenamiento y después de un entrenamiento, ¿cierto? La proporción de errores, por ejemplo, en enfermeras, el 70% antes y el 100% después. Vean que estoy mostrando dos datos que lo podría presentar. Vean que acá en enfermeras me están mostrando lo mismo, 72%, 99%. Lo puedo presentar en una tabla, que es la mayoría de veces como se recomendaría presentarlo, ¿cierto? Que es la forma más resumida y más interpretable, o lo podría llegar a presentar aquí. Vean que aquí también me dice mucho y me está resumiendo y me está facilitando la interpretación de los datos. Y eso es algo que siempre deben estar pensando en el momento en que redactan unos resultados y es lo que estoy haciendo me está facilitando o le está facilitando al lector más adelante de mi estudio, ¿cierto? O, o, o al lector como tal de ese manuscrito que yo acabo de escribir,
le está facilitando la interpretación de la información que yo quiero presentarle, ¿cierto? O sea, estoy comunicando adecuadamente esa información. Vean que aquí lo estoy viendo de manera interesante y uno rápidamente podría aquí concluir, uy, sí, hubo cambios importantes, listo. O sea, sí hubo diferencias entre un punto y otro punto, pero no me está dando ni siquiera el valor exacto. Entonces, que aquí ya sí lo puedo ver, ¿cierto? En el 72%, 79 de 111 y acá 106 de 107, por ejemplo. Vean que aquí sí lo puedo interpretar. Muchas veces lo podrías presentar de las dos maneras, aunque una recomendación también siempre importante es no ser repetitivo. Uno no debería estar repitiendo resultados en texto y luego en tablas, sino ser lo más claro, conciso y no repetitivo posible. Dentro de posibles variables continuas, las variables continuas, o sea, las otras variables que yo puedo mostrar, las tendré que mostrar, ¿cierto? Y siempre buscaré la manera de mostrar, al menos, digamos que en alguna medida, una variable de centralización, una medida de posición central y una variable de dispersión. Es la forma en que siempre lo presentaré. Cuando hablamos de centralización, es la forma en que los datos tienden a agruparse. Entonces, vean, tenía ese montón de edades, ¿cuál es el dato que más agrupa o los datos que tienden a agruparse? Y eso me va a mostrar la media, la mediana y la moda, media, mediana y moda. La media sería la media aritmética, que es sumar en alguna medida todos los valores, ¿cierto? Sumar todos los valores dividido por el tamaño de muestra. O sea, tenía 100 muestras, entonces sumo todos dividido 100. Por ejemplo, si tenía 100 muestras o tenía 85 muestras, entonces la suma de todos los valores dividido 85, que era el tamaño muestral. La mediana no es la media aritmética, es el valor que me divide todo en dos tamaños, ¿cierto? O sea, el valor que me divide una muestra exactamente en mitad y mitad, exactamente que está ahí dividiendo todo en 50-50. Hay diferencias entre ambos, ¿cierto? En la forma en que se está midiendo y hay momentos en que voy a utilizar uno y momentos en que voy a utilizar otro. Ahorita les mostraré. Y la moda, ustedes ya eso sí lo saben todos, pues la moda es el valor que más se repite. Sin embargo, muchas veces no trabajamos con la moda, o sea, prácticamente nunca se trabaja con la moda. Siempre manejamos la media o la mediana, dependiendo pues de el tipo de variable y de la forma en que se está comportando la variable. Y cuando hablo de la forma en que se está comportando, es si se está comportando una variable de una forma paramétrica o no paramétrica. Cuando hablo de paramétrico es que tiene un comportamiento muy normal, o sea, muy normal es muy gaussiano, ¿cierto? Un comportamiento muy de esa campana de Gauss, sin valores muy extremos y en alguna medida con una formación muy, digamos que muy paramétrica en alguna medida, ¿cierto? Eso lo puedo mirar no solamente de manera en una figura, en un histograma, cómo se comportó, sino también hay forma estadística para valorar. Si no se comportó de manera paramétrica, pues la mejor forma de centralizar los datos será mediante una mediana, porque la media es muy sensible a los valores extremos. Ahorita se los mostraré en un ejemplo. Y estas medidas centrales siempre deben ir acompañadas de una medida de dispersión. La medida de dispersión lo que me está mostrando en alguna medida es, ¿cierto? De qué manera se están concentrando los datos frente a la centralización. O sea, ese dato central, esa media o esa mediana, qué tan dispersos están los datos, están todos, la mayoría muy cerca, o hay una gran dispersión a partir de ese dato central. Entonces, esto es lo que me está tratando de mostrar o evidenciar la variable de dispersión, y es a partir de ella que estamos o que mostramos siempre el trabajo. Entonces, por ejemplo, a la media siempre la acompaña, por ejemplo, la desviación estándar, mientras que a la mediana, pues la forma de medir la dispersión es mediante variables de posición. Como la mediana en alguna medida es una variable de posición porque me está mostrando y dividiendo los conjuntos, la mediana siempre sería un percentil 50, o sea, el valor que está en la posición 50, ¿cierto? Y que me está dividiendo los datos en 50 y 50. Y la forma de acompañar la mediana siempre será con percentiles 25 y percentil 75, por ejemplo. Entonces me está mostrando qué valor está en la posición 25 y me divide la muestra en 25 hacia abajo por ciento y 75% hacia arriba. Y el percentil 75 me está dividiendo 75% hacia abajo y 25% hacia arriba. O sea que me está mostrando esas dos posiciones que en alguna medida me están mostrando qué tanto se alejan del punto central. Aquí vemos un poquito más de los ejemplos. Cuando hablo de media, estamos hablando de que la media es el promedio de los valores, ¿cierto? Que es la suma de todos los valores dividido por el tamaño menstrual. Es muy importante y es muy conveniente utilizar la media
cuando los datos son, digamos que se concentran de manera muy simétrica, que es cuando hablamos de comportamientos normales o comportamientos paramétricos, pero debemos siempre recordar esto y es que las medias son muy sensibles a los valores extremos. Mientras que la mediana es el valor que me divide todo en dos, es el percentil 50, y no es sensible a valores extremos. Sin embargo, obviamente, cuando ya quiero hacer datos más analíticos y quiero, digamos que mirar cuál es el que me está mostrando de manera más fidedigna el posicionamiento central, siempre, si hay comportamiento paramétrico, trabajaré la media, porque es un valor mucho más rico desde el punto de vista estadístico y matemático. La mediana solo es un valor de posición, pierde un poco de valor estadístico, pues, o de capacidad estadística predictiva, y digamos que la capacidad se ve un poco reducida. Pero si me veo obligado, pues toca trabajar con mediana. Aquí un ejemplo para que lo tengan siempre presente de cómo funciona. Vean que aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 datos, o sea, tengo un tamaño muestral de 7 y vamos a sacar el promedio. Acá lo mismo, vean, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 datos. Pero tengo un, un tamaño muestral también de 7 datos. Listo. Vean que en alguna medida, si miro este de acá, sumo todos los valores y los divido, me da más o menos 5 la media. Y el dato que está en la posición central, que me está dividiendo los datos en mitad y mitad, es el 5, ¿cierto? Vean que aquí se los tengo resaltados. Aquí en este caso, la media y la mediana prácticamente son el mismo valor, o realmente son el mismo valor de 5, ¿cierto? Entonces vean que en este caso lo mejor sería trabajar la media, pues porque los datos son simétricos, vean que todos están de manera muy simétrica y todos están muy cercanos o muy concentrados al valor 5. Entonces aquí lo más conveniente sería trabajar con la media. Pero veamos este segundo ejemplo. También es un tamaño muestral de 7, o sea, tengo 7 valores, pero vean, tengo el 1, el 2, el 4, el 5, 6, 6, muy similar al anterior, pero en vez de tener el 8, el séptimo valor de la muestra es 800. Eso es un valor extremo. Si yo sumo todos los valores y los divido entre 7, me va a decir que la media, ¿cierto? El promedio, mejor dicho, es de 117,7. Aquí la pregunta que nos tendríamos que hacer cada uno es, ¿ese valor de 117 realmente me está representando en alguna medida una manera de resumen? O sea, me está resumiendo la mayoría de los datos, o sea, me está resumiendo la posición donde se más se agrupan. La respuesta es no, porque obviamente no tiene un valor ni un comportamiento nada central. Entonces vean que en este caso, como un valor tan extremo, la media, el promedio, no es la mejor manera de presentar los datos. La mejor manera definitivamente sería mediante una mediana. Vean que la mediana, el valor que me está representando todo en valor 5, sería el 5. Entonces vean que la mediana en este caso se mantiene de manera muy estándar y me está representando probablemente una mejor forma de valorar la posición central. Entonces vean que aquí es un ejemplo clásico de cuando utilizo una media, que sería en la mayoría de casos, y cuando tengo valores extremos, pues voy a utilizar de manera mejor una mediana. Aquí lo vemos, por ejemplo, en una gráfica, ¿cierto? En esta figura, aquí estamos o podemos ver eh, una campana de Gauss, ¿cierto? O sea, el comportamiento pues muy de campana, pero veamos que está todo representado en un histograma. Histogramas son estas que me están mostrando los valores en cada una de estas columnas, que sería el histograma. Y ven que si yo lo gráfico me da un comportamiento muy gaussiano, podríamos llegar a decir que es un comportamiento muy paramétrico. Probablemente si obtuviéramos mediante análisis estadísticos, por ejemplo, la forma de hacerlo sería mediante un Kolmogorov-Smirnov, mediante un Shapiro-Wilks, un Shapiro-Francia, que son formas estadísticas de valorar la normalidad, ¿cierto? La forma en que está esa simetría. Probablemente uno, solo con ver este histograma, uno podría llegar a decir, trabajemos la media, ¿cierto? Vea que hay un comportamiento muy, muy simétrico. Y en alguna medida, pues esto lo voy a acompañar de la desviación estándar como ya lo conocíamos, ¿cierto? Mientras que si tuviéramos, por ejemplo, aquí vean cómo les voy acá a dibujar, acá pues se los voy a mostrar. Si yo tuviera aquí, ¿cierto? Esto aquí con una primera y luego una segunda, ¿cierto? Subida, probablemente va a decir, no, este comportamiento no es para nada, listo, pero para nada, nada, nada normal, listo. Entonces, en ese caso, ¿cierto? Vean aquí, si yo hiciera esto, tengo este histograma así, aquí lo están viendo, saco acá y de repente tengo un segundo, listo. Ya que los datos
Aquí como se los acabo de dibujar, me están mostrando un comportamiento para nada paramétrico. Vean aquí, tuvo dos subidas, o qué tal que tuviera acá un tercer pico grandísimo. Hombre, si yo saco una media, el valor central probablemente me muestre por acá y probablemente diga, no, el promedio quedó por acá, cuando probablemente la mejor forma de representar o resumir los datos sea una mediana que me dé acá más o menos, que me divida la frecuencia de los valores mitad y mitad. Entonces vean, dependiendo de yo cómo vea, y esto lo puedo contrastar mediante también análisis estadísticos, como les estaba diciendo, ¿cierto? Entonces vean que hay forma de mirarlo, no solamente gráficamente, sino también, como les decía, estadísticamente, mirar esa normalidad. Y eso me va a ayudar, obviamente, a ser mucho más claro y hacer, digamos que, o presentar los resultados de la manera más correcta posible, que es, digamos, que el punto que quiero al que lleguemos ahorita más adelante. Aquí, por ejemplo, vemos los percentiles, que es la forma en que se acompañan, ¿cierto? Me están mostrando valores de posición y es la forma en que siempre vamos a acompañar, por ejemplo, la mediana. Yo puedo mirar el percentil desde el 1 hasta el 100. Si yo miro el percentil 15, sería aquel valor que me está en la posición que me deja el 15% de los datos hacia abajo y el 85% por encima. Puedo mirar cuartiles, que el cuartil sería un percentil 25, el percentil 50, que sería la mediana, y el percentil 75, por ejemplo. Y yo podría hablar de rango intercuartílico, probablemente hayan escuchado muchas veces el término, y rango intercuartílico sería primer cuartil, ¿cierto? Y el percentil y el segundo y el tercer cuartil, ¿cierto? O sea, la relación entre esos dos, o el valor del primero y el tercer cuartil, o sea, me está mostrando esas dos variables acompañantes, por así decirlo, de los datos, ¿cierto? Que siempre en alguna medida serán de suma importancia para la presentación de resultados. Y eso lo vemos aquí representado en esta siguiente, y es, por ejemplo, la mediana, que se los pongo acá en amarillo, siempre lo acompañamos de rango intercuartílico. Recuerden que la mediana es el percentil 50 y el rango intercuartílico, que es la forma en que estoy mirando la dispersión, que tanto se agrupan o me están mostrando esa dispersión de los datos centrales, que tanto se agrupan o se alejan, me están mostrando, ¿cierto? El percentil 75 menos el 25 yo lo podría presentar como un número único o simplemente presentar los dos valores. Me gusta mucho más a veces presentar el percentil 25 y el 75 como valores ahí en la tabla, pues. Recuerden que esto no es no es tan sensible tampoco a los valores extremos, mientras que la media, junto con la desviación estándar, nos dice pues qué tanto se tienden a alejar de esos valores promedio, si es mucho más sensible a los valores extremos, tanto la desviación estándar como la media, pero recuerden que esta es mucho más rica estadísticamente también. Entonces, en la mayoría de casos, si hay un buen comportamiento normal, como les mostraba hace un ratico en la gráfica, preferiremos en la mayoría de casos las medias. Aquí vemos dos ejemplos. Listo. Esto es un artículo publicado en una revista importante que se llama JAMA, ¿cierto? El Journal of American Medical Association. O sea, acá estaban comparando dos tipos de insulina, ¿cierto? Más un medicamento acá de Gludec, más liraglutide, que es otro medicamento para la diabetes. Y la glargina es un tipo de insulina también para la diabetes. Y vean aquí cómo nos mostraban esta tabla, ¿cierto? Vean cómo la nombraban. Características sociodemográficas y características de los pacientes, del todo el análisis, de todo el set. Vean aquí que me están mostrando la N, que sería el total de muestra de este grupo, y la otra N serían 279 en el grupo de glargina. Siempre será importante mostrar el total de cada grupo, de cada muestra. Y vean que me están mostrando la cantidad de mujeres, el número de mujeres y la proporción o la frecuencia relativa, ¿cierto? Entonces eran 135 mujeres, frecuencia, y frecuencia relativa 48,6. ¿Por qué? Porque pues esta es la proporción de mujeres sobre esta muestra, 278. Ustedes se preguntarán, ¿y por qué no me está mostrando la frecuencia de hombres? Porque es recomendable, siempre llévense también este tip, y es que es recomendable siempre no mostrar los dos valores de una variable dicotómica. Cuando hablo de variable dicotómica, se les decía hace un ratico, cuando son, digamos que la variable que me está mostrando solamente dos opciones. Yo solo tengo hombre o mujer como opción en este caso. Entonces yo ya sé que si el 48,6%, ¿cierto? 135 mujeres, que son el 48,6 son mujeres, pues yo ya sé que la otra cara de la moneda es hombre. O sea, que yo ya podría, solamente mirando esa tabla, sin gastar más espacio, por eso les digo, hay que hacerlo más claro, más breve y conciso posible, no tengo que ser repetitivo. Si yo pusiera acá debajo también hombres, número y tanto, entonces en hombres serían el
52,4%, por ejemplo, y acá pondría también la frecuencia, pues estoy siendo repetitivo, porque estoy mostrando dos veces lo mismo, o sea, es una variable dicotómica, no tengo que hacerlo de esta manera. ¿Listo? Entonces recuerden que solo se muestra uno de los dos valores cuando son variables dicotómicas. ¿Es fumador o no es fumador? Pues solo pongo, por ejemplo, los fumadores. El 20% eran fumadores y solo muestro el dato de fumadores. Acá les pongo un ejemplo también acá abajo. Vean aquí donde tengo el cursor. Hipertensión. Solamente voy a mostrar la frecuencia de hipertensos. No voy a mostrar aquellos que no eran hipertensos. Solamente aquellos con la condición, ¿cierto? Con la categoría. Hipertensión 209, que me representaba el 75,2%. No muestro los otros datos. ¿Para qué? ¿Para qué voy a mostrar que el otro restante es, yo qué sé, 60 personas eran no hipertensos? Eso ya lo puedo yo obtener o el lector lo podría obtener si quisiera. Siguiente forma, vean aquí, la edad. Aquí ya nos estaban diciendo desde acá arriba en la tabla que todos los iban a presentar siempre como promedio y desviación estándar. O sea que ellos hicieron probablemente la valoración y su comportamiento fue paramétrico y en alguna medida pues me lo están diciendo. Me están mostrando que la edad la están mirando en años, ¿cierto? Y de años. Y el promedio es 58,4 y la desviación estándar, ¿cierto? Esa proporción, pues esa forma en que se dispersaron los datos del 9,8% me está mostrando. Entonces vean que aquí, si yo lo miro en la tabla, uno diría, uy, un 58,4, no, 58,4 años en promedio, porque estamos hablando de una variable continua y así lo interpretaré. Y así es cuando yo estoy redactando los resultados, pues es la forma en que haré la redacción. ¿Listo? Y la desviación estándar igual. Vean que aquí, por ejemplo, en la raza, en el estudio, lo presentaban como blancos, afroamericanos, asiáticos y otros. Vean que aquí sí me presentan las 4 categorías que ellos evaluaron en este estudio, porque como eran 4 categorías, no eran solo 2, ahí sí me toca o estoy obligado a mostrar todas las categorías. Veamos, por ejemplo, aquí otras variables continuas. El peso del paciente en kilogramos. Vea, el promedio de peso era de 88 kilos y la desviación estándar de 17,5. Puedo mirar acá también la duración de la diabetes en años. Vea, en promedio llevaban de duración de diabetes 11,6 años. Veamos este ejemplo de presión arterial sistólica. Vean que el 75% de las personas eran hipertensas cuando lo categoricé y lo que les decía al comienzo. Pero vean que ellos también pudieron mirar la presión arterial en el momento. O sea que el promedio de presión arterial era de 133 milímetros de mercurio y yo ya de este valor luego lo puedo convertir y definir cuántos eran hipertensos. Si yo solo recojo si es hipertenso o no es hipertenso, yo jamás me podré devolver para conocer la presión arterial, el valor continuo. Entonces, esto era lo que les decía hace un rato, de la forma en que yo recojo los datos, también me va a mostrar el camino o me va a permitir saber cuál es la mejor forma final de presentar los datos. Aquí les muestro otro dato. Este es un estudio publicado por nosotros en el año 2013. Este ya es un estudio pues que ya cumplí 2013-2014 más o menos lo publicamos, ya tiene sus añitos. Fueron 827 individuos con artritis reumatoide. Este fue el grupo de personas pues en el que trabajamos, pacientes con esta enfermedad. Y quiero que veamos, vean, la N827. Aquí les estoy mostrando la edad, la mostramos en años, promedio más o menos desviación estándar. Entonces 54,3 años en promedio, 13,1 años de desviación estándar. Aquí ven, fumadores, vean que aquí solo estamos mostrando a fumadores el 9,3%. Vean que ni siquiera mostramos en este caso la frecuencia relativa, digo la frecuencia bruta, solo la frecuencia relativa. Si alguien quiere sacar, pues sáquele el 9,3%, 827 para saber cuántos exactamente eran fumadores. Aquí estamos simplificando en extremo, podría llegar a decirse muchas veces hasta la frecuencia, ¿cierto? ¿Cuántos eran hipertensos? El 27,8%, solamente frecuencias relativas para simplificar un poco más los datos. Esto digamos que es una forma de presentarlo. La mayoría de veces lo presentamos así, ¿cierto? Como lo hacíamos acá, ¿cierto? Eran 135 mujeres y 48,6% de su frecuencia relativa. Quiero que veamos acá estos datos, por ejemplo. Vean que hay algunas variables, como por ejemplo esta aspartato aminotransferasa, que es un marcador de enzimas hepáticas que se liberan en el hígado y que me pueden mirar un poco si están elevados, si hay inflamación en el hígado. Generalmente, la mayoría de personas los tienen dentro de unos rangos de valores que oscilan entre 15 y 40 más o menos, pero alguien que tiene inflamación del hígado lo puede tener en 500, ¿cierto? Entonces, es una típica variable de esas que todo va bien y la mayoría de personas están aquí agrupadas
y de repente los 2, 3, 5 que sí tengan inflamación del hígado tienen valores súper extremos. Esto mismo va a hacer que la variable generalmente nunca se comporte de manera paramétrica y requiramos, vean cómo los presentamos. Vean que aquí no estamos diciendo que lo presentamos como media y desviación estándar, como por ejemplo si sucedió acá con hemoglobina, que se lo estoy acá mostrando. Hemoglobina media, pues, o promedio más desviación estándar. Vean que aquí lo estoy presentando como mediana y rango intercuartílico, porque probablemente había rangos, pues, o valores muy extremos y la mejor forma era mediante posición. Entonces vean que aquí se presentaron así los resultados. La mediana, o sea, el valor 50, el percentil 50 era 22 y el rango intercuartílico era el percentil 25, 18 y el percentil 75, 29. Y vean que así se resumió de la mejor manera posible el dato como tal, ¿cierto? Siempre, siempre, siempre tendré que saber cuál era mi objetivo, ¿cierto? ¿Qué tengo que describir? Segundo, cómo lo voy a hacer, métodos, ¿cierto? Y si yo tengo bien escritos los objetivos, tengo bien representados los materiales y los métodos de mi estudio, pues fácilmente los resultados van a fluir, porque en alguna medida serán una representación de todo lo que yo tendría detrás. ¿Listo? Aquí les pongo más ejemplos. Este es otro estudio, vean, publicamos en 2018 en una revista que se llama el Journal of Geriatric Psychiatry and Neurology. Será un estudio de casos y controles, será un estudio analítico. Vean que aquí lo que les quería mostrar era el ejemplo. El objetivo de este estudio fue determinar la asociación entre el uso de anticolinérgicos o medicamentos con carga anticolinérgica y el riesgo de caídas con fractura de cadera en población mayores de 60 años. Ese era el objetivo. El plan estadístico era en una base de datos diseñada pues para el estudio en SPS versión 24, se obtuvieron frecuencias y proporciones, ¿cierto? Medidas de tendencia central, la normalidad, o sea, si las variables continuas, ¿cierto? Las variables continuas se iban a medir, se miraba la normalidad mediante el test de Kolmogorov-Smirnov para saber si esa variable la presentábamos mediante media con desviación estándar o mediana y rango intercuartílico. Y después, ya de manera analítica, se hicieron variables de chi cuadrado o análisis de chi cuadrado para en alguna medida hacer la parte pues de valoración analítica, se calcularon los ORs, ¿cierto? Que sería la razón de probabilidades, luego una regresión logística y todo esto finalmente que me representen los análisis estadísticos, pues es la forma en que yo voy a responder ese objetivo que les mostré inicialmente. Y a partir de esto es de cuando yo tengo que ir a redactar o escribir los resultados. Y cuando yo voy a redactar los resultados, pues generalmente yo voy a arrancar, ¿cierto? Un primer párrafo con información general de la muestra. Generalmente inicio con la redacción de los datos sociodemográficos o datos generales previa a la información que ya voy a detallar mucho más en las tablas. Entonces, vean, por ejemplo, ya en el dato de resultados voy a decir, vean, se evaluaron un total de 300 pacientes mayores de 60 años con diagnóstico de fractura de caderas y 600 controles. O sea, el tamaño de muestra total eran 900 individuos. La edad promedio fue de 81.6 años, más o menos 88,9, o sea, eso más la desviación estándar. El 27,2% de los casos venían de Bogotá, seguido de Barranquilla, Cali y otras 57 ciudades. Las mujeres representaban el 71,3% del total de la población. Ven que arranqué con un primer párrafo de variables sociodemográficas, pero aunque yo les mostré aquí solo el objetivo, acá qué pena me devolví dos diapositivas, les mostré el objetivo general, pero claro, yo cuando escribí inicialmente el protocolo de investigación, pues dejé muy bien definidos cuáles eran mis objetivos específicos. Y como les mostré al comienzo, pues uno generalmente arranca objetivos específicos, describir las características sociodemográficas de la población, etcétera, etcétera. Entonces, generalmente arrancamos, ¿cierto? Con esa información general de la muestra y esos datos sociodemográficos. Algunos tips más específicos o generales. No hay que comenzar la sección de resultados describiendo los métodos que se omitieron en los métodos. Digo, no hay que comenzar la sección de resultados describiendo métodos que omitimos anteriormente en métodos. Ejemplo, no hay que decir, vea, hicimos esto y esto y esto, no. Directamente vamos a escribir resultados. Los métodos tienen que ser suficientemente claros y tienen que ser esa forma en que yo podría llegar a replicar ese estudio, ¿cierto? En cualquier situación, en cualquier momento, y debería hacer algo similar, ¿cierto? ¿Por qué? Pues porque esa era como esa guía o esa forma en que yo iba a recogerlos.
Generalmente los resultados tienen un panorama en general, que era lo que les mostraba inicialmente, cuántas personas hay, cuántos sujetos, o sea, no son realmente las cosas importantes, son esas características sociodemográficas, etcétera. Y una segunda sección en la cual ya vamos al meollo del asunto, ¿cierto? A presentar los datos más importantes de nuestro estudio. Recuerden que hay que ser y mostrar solo los datos representativos, no hay que repetir los datos, no hay que ser exhaustiva, uy, hay que me quedó mal escrito, exhaustivamente detallista, ¿cierto? Yo no tengo que decir, vea, es que dos pacientes tenían además caída de pelo, no, o sea, yo cojo los datos principales del estudio y preferiblemente tengo que digerir un poco la información para que sea más fácilmente interpretable por las personas que lean, ¿cierto? Finalmente mi estudio. Muchas veces, si yo quisiera presentar mucha más data o quisiera presentar mucho más información, generalmente las revistas reciben tablas suplementarias. O sea, si yo quiero reforzar o ser mucho más detallista con alguna información o con algún dato, yo podría hacer, digamos que, exprimir mucho más el dataset, escribir algunas tablas extras y presentarlas mediante, por ejemplo, una tabla suplementaria que ni siquiera sale en el manuscrito final publicado, sino que queda como en un PDF aparte, que si alguien quiere ir a leerlo, pues puede ir a la revista y descargar la tabla suplementaria. Listo, pero pues no está obligado siempre a leerla y yo trataré siempre de ser lo más conciso posible. Por ejemplo, aquí un profesor en 1977, o sea, ya han pasado añitos detrás, ¿cierto? Lo que nos quería decir siempre era, ¿cierto? Que es algo como de manera resumida lo que les acabo de decir. La obsesión por incluirlo todo sin olvidar nada no prueba que se dispone de una información ilimitada, sino que se carece de capacidad de discriminación, ¿cierto? Muchas veces con la mayoría de estudiantes y estudiantes de sus tesis, por ejemplo, ahorita estudiantes de maestría, pues que les estoy asesorando las tesis, muchas veces me presentan unos resultados gigantes, ¿cierto? 10 páginas de resultados. Eso no es sino una forma de tratar de diluir muchas veces que no se quiso, no se encontró el resultado querido o no se encontró, ¿cierto? No, yo les digo, resuman, resuman, ¿cierto? O sea, las cosas tienen que ser lo más concisas posibles, lo más fáciles de discernir y de poder interpretar por la mayoría de personas. Hay que esforzarse mucho por ser lo más claro posibles, listo, mucho, mucho por ser lo más claros posibles. Muchas veces los resultados pueden llegar a ser la sección más corta del estudio, al menos desde la parte escrita. Puede que haya una o dos tablas grandes, ¿cierto? Pero desde el punto de vista de redacción, puede que siempre sean dos, tres parrafitos cortos, ¿cierto? Muy breves, muy sencillos, mostrando los datos principales, ¿cierto? Y ya pues uno puede llevar a que las personas vayan a revisar las tablas. Generalmente yo puedo llegar a hacer una resección de resultados corta y concisa y muy breve, especialmente si fui muy claro en los métodos y dejé explícitamente, ¿cierto? En qué población iba a ser mi estudio, durante qué fechas, a quiénes incluí, a quiénes excluí, cómo recogí la información, cómo la validé, qué tipos de variables elegí, cómo medí cada variable, si tuve aprobación bioética, si tuve listo, un dataset obtenido de qué fuentes, cómo lo analicé. O sea, si yo fui suficientemente claro, los resultados deben ser muy fluidos y rápidamente explicativos. Y finalmente, todo debería ir rematado siempre de una muy buena discusión. Y la discusión, recuerden que no es volver a mostrar los resultados. Ya iremos ahorita enseguida pues a hablar un poco más de discusión. Entonces, hay que ser muy, muy claros. Aquí me voy a devolver, ¿cierto? Aquí les mostraba la primera parte de resultados de este estudio pues que les había mostrado y quiero que veamos después de como de este paréntesis que abrí, la tabla, ¿cierto? Vean aquí la tabla 1 de características sociodemográficas, pero también en esta tabla, para tratar de aprovechar el espacio, también de una vez hablamos de características no solo sociodemográficas, sino también, vean, de características farmacológicas y el riesgo anticolinérgico. Entonces, vean que es una tabla grande, suficientemente explicativa de alguien que esté leyendo el manuscrito y que le pueda dar suficientemente información resumida. Entonces, vean que aquí tenemos la edad, vean que en este caso la edad la presentamos de manera mediana, vean que fue mediana, edad mediana con rango intercuartílico, 82,5 años de mediana, con un rango entre 75,5 percentil 25 y 88,4 percentil 75. ¿Cuántas eran mujeres? Listo, frecuencia y frecuencia relativa. También la edad, vean que no solamente se presentó aquí mediana, sino también dijimos, no, agrupémosla. Vean,
Entre 60 y 74 años era el 23%. Entre 75 y 84 el 36%. Y así se puede también, digamos que presentar la misma variable de dos maneras. Y puede mostrarle o le puede dar un resumen o una visual distinta al lector, ¿cierto? Mostrando una y mostrando la otra manera. Los medicamentos con los que estaba siendo prescrito, vean que todos se presentaron como frecuencia y frecuencia relativa. O sea, ¿cuánto utilizaban antihipertensivos? 173, que representaba el 57,6%. Y así con cada uno, ¿cierto? Frecuencias, frecuencias y frecuencias relativas. Entonces vean que hay muchas formas en que yo voy a resumir en una sola tabla un montón de información. ¿Listo? Eso era para un ejercicio pues que tendríamos que hacer muchas veces, aunque las veces pasadas hicimos esta charla similar, pero de manera presencial, entonces les pedía que llevaran un computador, etcétera, para tratar de hacer un poco de análisis de resultados. ¿Listo? Muy bien, y tratar de obtener los datos continuos, las tablas, frecuencias relativas y hacer un poco del tema. Bueno, antes de continuar, ¿qué preguntas hay de este punto de resultados? No sé si alguno... me estoy mirando acá chat. Doctor Manuel, ¿usted recomienda trabajar los resultados y la discusión al mismo tiempo? ¿Se observan trabajos que los separan? ¿Qué recomiendan más? Realmente no es que ni siquiera se observen, o sea, realmente, al menos en ciencias de la salud, no sabría pues en las otras áreas, pero pues, y realmente yo por ahí algunas veces he tenido contacto con algunos otros estudios en física, en ingenierías, en química, en biología. Siempre se recomienda trabajarlos de manera separada, ¿cierto? O sea, siempre los resultados van por un lado y la discusión de los resultados van por otro, ¿cierto? No sé, a veces en ciencias sociales, ¿cierto? O en estudios más de un corte no positivista, sino más cualitativos, podrían a veces trabajarse conjunto, pero realmente no soy experto, pero al menos desde ciencias de la salud y desde paradigmas muy positivistas, siempre se recomienda trabajarlos por separado. Una cosa son los resultados y otra cosa es la discusión de los resultados. ¿Listo? Son dos temas o dos puntos distintos y se recomienda en la mayor medida de lo posible trabajarlos separados. ¿Listo? Son dos cosas distintas. Muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien que tenga alguna pregunta de la sección de resultados antes de continuar con la discusión? Ok, ninguna. Entonces continuamos. Discusión. Eh, Probablemente la discusión es cuando se está redactando un manuscrito, podría llegar a ser la sección más retadora, ¿cierto? La más difícil, entre comillas, en las secciones del artículo, especialmente porque puede fácilmente uno quedarse perdido en cómo hacer una buena discusión, en qué datos tengo que redactar, qué cosas no tengo que redactar, hacia dónde me oriento. Listo, entonces, en alguna medida, ¿cómo interpreto los resultados? Y eso, ¿cierto? ¿Cómo los argumento? Puede llegar a ser bastante retador para la mayoría de personas, especialmente cuando uno está iniciando, pues, en el mundo de la investigación. Entonces, en alguna manera, pues, o para la mayoría de casos, siempre, pues, iniciar a hacerlo, escribirlo, y eso no es sino de práctica y de hacerlo muchas veces, ¿cierto? Escribir muchas discusiones para cada ir, ahí digamos que afinando más. Las discusiones no deberían ser excesivamente largas ni verbosas, o sea, no debería uno empezar a exagerar en las argumentaciones. Cuando uno exagera y exagera en datos, argumentaciones y empezar, lo único que uno está haciendo es como, ¿cierto? Dar esa impresión de que estoy refugiándome en los datos, de que estoy tratando de inducir confusión en el lector y en el evaluador para, digamos que, ocultar un poco las debilidades de mi estudio. Pues si mi estudio es débil, los resultados no fueron los mejores, pues hombre, tengo que ser lo suficientemente consciente y plasmarlo. Eso no significa que el estudio sea malo, simplemente pues no se encontraron los resultados esperados. Y eso también es un resultado de una investigación. Muchas veces los estudiantes piensan pues que un resultado, digo yo, negativo, y negativo pues entre comillas, desde el punto de vista de que no se obtuvo pues un resultado cósmico, ¿cierto? O una conclusión, una cosa increíble pues que me va a cambiar el mundo, pues entonces el estudio no sirve, no. También cuando yo hago algo y encuentro que no era ese el camino, eso también va a servir para muchos otros investigadores
frente a, hombre, si ya alguien lo hizo por ahí y no dio, pues repitámoslo a ver si definitivamente no va o pues ya no lo intentemos más por ahí, por ejemplo. Entonces, eso me puede mostrar realmente también de manera importante. Y yo no me tengo que quedar aquí charlando, ¿cierto? O escribiendo y argumentando mil cosas en una discusión que lo único que va a hacer es alargarla y confundir al lector. Generalmente lo que tengo que hacer de manera, digamos que mm, concisa, es tratar de mostrar la relación existente entre los hechos observados, listo, con las condiciones en el mundo real o con el argumento o posibles explicaciones de esos hallazgos. Y eso me lo va a mostrar la significación de esos resultados, ¿cierto? O sea que, por ejemplo, esas tablas que les mostraba ahorita del estudio de pacientes con caídas y demás, pues yo lo que podría mostrar es, así, la mayoría de los pacientes que se cayeron eran ancianos, eran adultos mayores, ¿cierto? Eso probablemente porque eran personas que tenían menos equilibrio, tenían más probabilidad de caerse, tenían más, ¿cierto? Entonces voy sacando conclusiones y voy discutiendo la información de una manera distinta, ¿cierto? O manera pues diferente a lo que, al resultado como tal. Lo que estoy tratando de buscar es cómo interpretar esos datos. ¿Listo? Recuerden acá, no es necesario llegar a conclusiones cósmicas. Es muy raro que un solo estudio, que una sola persona sea capaz de iluminar siempre toda la verdad. Muchas veces lo que podríamos hacer es simplemente arrojar un poquito de luz, o sea, sumar un granito más de arena en el mundo, ¿cierto? De la investigación o en el tema, digamos que específico que estaremos trabajando. Entonces, no hay que hacerlo, ¿cierto? Y también siempre debemos ser suficientemente cuidadosos, listo, cuidadosos en el momento de llegar a conclusiones, porque muchas veces una mala discusión o una mala conclusión puede ser motivo en grandes ocasiones de rechazo de una revista para que no salga publicado, ¿cierto? O sea, rechazan el artículo porque son discusiones inapropiadas, se sacan argumentos inapropiados que no llevan realmente o que el estudio no está llevando realmente a la información correcta que uno quisiera o que el evaluador va a decir, no, esta gente está inventando o está mostrando cosas incorrectas. ¿Listo? Aquí les pongo un ejemplo, ¿cierto? Mostraron algunos de los textos. Por ejemplo, una profesora de ciencias, ¿cierto? Aquí esto es sacado pues de un texto, realizó un sencillo experimento para mostrar a sus alumnos los peligros del alcohol. Preparó dos vasos, uno con agua y otro con ginebra, y dejó caer en cada uno una lombriz. La lombriz del agua se puso a nadar alegremente y la de ginebra murió al poco tiempo. ¿Qué prueba este experimento, cierto? Entonces le preguntó a un estudiante y Juanito dice desde la última fila, prueba que si uno bebe ginebra no tendrá nunca lombrices, ¿cierto? Esa es la conclusión que él sacó y esa sería la discusión del estudio, a pesar de que los resultados simplemente me están mostrando que en un vaso la lombriz seguía viva y nadando y la otra se moría, ¿cierto? Aquí lo que les quiero mostrar es fácilmente uno cuando hace una discusión e interpreta los resultados puede tirarse todo, ¿cierto? Entonces hay que ser muy cuidadoso, pero también hay que ser bastante conciso y tratar de resaltar las cosas grandes y mostrar las cosas importantes de mi estudio. Entonces, cuando vamos a hacer la discusión, lo que vamos a tratar de es mostrar los puntos claves del estudio y lograr contrastar los resultados, ¿cierto? Frente a qué tan nueva es la evidencia, qué tan novedosos son los datos, qué cambios en la tendencia o en los datos previamente publicados y a partir de los resultados míos puedo yo obtener o sacar hacia otra información, qué tanta información es inédita, qué tanto yo puedo contrastar o digamos que comparar frente a estudios similares, o sea, otros estudios similares con datos locales, regionales, internacionales han mostrado los datos encontrados son parecidos o son totalmente contrarios a lo identificado previamente y si son parecidos, ¿qué posible explicación yo le puedo dar? Entonces vean que ahí estamos orientando discusiones, ¿cierto? Vean, sí, yo acá encontré que los que utilizaron opioides eran más, tenían migrañas más severas, como les ponía un ejemplo hace un rato. Y los estudios previos han mostrado que también erróneamente le prescriben opioides a los que tenían migrañas más severas. Y esto probablemente es porque no sabían ya cómo manejarlo, cosas por el estilo, y ahí empiezo a plantear posibles explicaciones. O podrían encontrar cosas distintas, ¿no? Vean, en mi estudio encontré que utilizaban más este medicamento en los más jóvenes. Sin embargo, en un estudio publicado por autores de tal país, ¿cierto? En el año X encontraron todo lo contrario, ¿cierto?
encontraron que ese medicamento era más frecuentemente utilizado o se utilizaba eran esas otras condiciones, o ese medicamento le iba bien en estos y en estos otros, y es contrario a lo que yo encontré en mi estudio. Entonces uno dice, ok, y esto posiblemente es distinto porque de repente la población de este país tiene condiciones sociodemográficas distintas, o los médicos en ese país generalmente siguen guías de práctica clínica distintas, ¿cierto? O de repente probablemente los diagnósticos se interpretaron de manera distinta. Entonces, vean que yo voy a ir planteando posibles explicaciones, posibles interpretaciones, pero siempre tratando de mantener, digamos que lo más cercano posible a cómo voy sumando, ¿cierto? Cómo voy interpretando la información, sin sacar datos erróneos, sin sacar ni argumentos de donde no hay forma de sacarlos y sin tampoco inventar cosas, ni tampoco ser verborreico en exceso y planteando mil cosas diferentes, mil cosas inadecuadas, que lo único que van a hacer es confundir a las personas. ¿Cuáles serían los principales componentes de una discusión? Primero, como algunos principios y generalizaciones de los resultados. Eso simplemente es exponerlos y no repetirlos. Entonces, por ejemplo, en este estudio, ¿cierto? Se logró cumplir o se logró identificar las principales características de los pacientes usuarios de opioides en migraña, identificando una alta frecuencia de uso de prescripciones inapropiadas o no recomendadas en esta población, lo cual puede llegar a ser de sumo interés para la práctica clínica actual y la corrección de posibles errores de prescripción, ¿cierto? Vean que de algo muy general, pero no estoy volviendo a repetir los resultados, estoy volviendo a decir, acá encontramos que era muy frecuente el uso de opioides, lo cual fue en el 50%, eso no se vuelve a repetir, o sea, yo no vuelvo a mostrar los resultados, simplemente estoy exponiendo, ¿cierto? O sea, estoy mostrando, estoy generalizando esos datos principales a los cuales voy a ir a darles un zoom mayor y mostrar, ¿cierto? Segundo, mostrar de repente y delimitar los problemas no resueltos, o sea, probablemente nos faltó identificar los motivos principales de por qué se prescribía ese medicamento. Ya sabemos que se está prescribiendo de manera frecuente en esa condición, pero pues no fuimos a entrevistar a los médicos y a los pacientes para saber específicamente cuál era el motivo o por qué se tomó esa decisión. Eso todavía falta interpretarlo, ¿cierto? Entonces vean que ahí yo estoy poniendo aún vacíos de conocimiento o cosas que aún no están resueltas, que pueden ser motivos, por ejemplo, de futuras investigaciones o de futuros estudios que puedan ayudar a responder esos vacíos aún que quedan por responder, ¿cierto? Si encontré algún dato que no encajaba, ¿cierto? O datos extraños o datos, yo podría llegar a decir, esto probablemente sea un sesgo de información, ¿cierto? Algo quedó mal medido o probablemente es un hallazgo único en esta situación, falta contrastarlo o identificarlo con datos en otras poblaciones o en nuevos estudios similares, revisar cómo se vayan a comportar y a partir de toda esta información poder concluir finalmente si eso fue un dato totalmente aislado y extraño o realmente fue un nuevo hallazgo, por ejemplo. Entonces vean que ahí siempre no es esconderlo por allá y ocultarlo y taparlo de que encontré algo raro o extraño, sino pueden ser cosas que antes cambien paradigmas. Siempre nos plantearemos mostrar qué cosas son concordantes y no concordantes, ¿cierto? Con resultados de estudios previamente publicados y cómo lo podemos interpretar, lo que les estaba diciendo, vean. La mayoría de personas que utilizaban ese medicamento eran adultos de tantos y tantos años o en este grupo de edad. Y esto es concordante con el estudio de Pepito en México, con el estudio de tal en España, con el estudio de tal en China, ¿cierto? Todo es muy concordante, por lo cual uno podría decir que definitivamente si eran poblaciones similares, de que la enfermedad tiene un comportamiento similar a nivel de diferentes países, etcétera. Entonces, ven que ahí estoy interpretando, estoy, digamos que reforzando los resultados de mi mismo estudio, de que son concordantes con información previa, listo. Pero además tengo que ir identificando y diciendo qué estoy sumando, ¿cierto? No. Igual eso nunca se había escrito previamente en nuestro país, pero es concordante con descripciones de otros lugares, por ejemplo. Entonces, ven que ahí estoy sumando información, estoy interpretando los resultados y estoy mostrando esa concordancia. Debemos siempre exponer posibles consecuencias de nuestro trabajo y posibles aplicaciones prácticas, siempre intentar plantear esto para qué puede ser útil, ¿cierto? Vea, esta información que acabamos de identificar, de que es frecuente que se utilicen mal esos medicamentos, es de suma utilidad para los médicos tratantes de pacientes con estas patologías
porque pueden identificar que es posible que estén mal prescritos, ¿cierto? Y posiblemente corregir las prescripciones y brindar la mejor seguridad en la mayoría de personas, por ejemplo, o la mejor opción terapéutica, o corregir las prescripciones inapropiadas, o mira que muchos pacientes no están recibiendo los medicamentos correctos, lo acabamos de identificar en ese estudio, y esto puede ser un llamado de atención para mejorar las prescripciones. Vean que hay formas que yo puedo ir mostrando aplicaciones prácticas. O vean, no, acabamos de encontrar que en este estudio los pacientes que utilizan este nuevo medicamento se van a morir menos. Esto obviamente pues tendrá 1000 consecuencias teóricas y 1000 posibles aplicaciones porque eso me va a cambiar las recomendaciones actuales de tratamiento, etcétera, etcétera. Y así con cada una de las ramas de conocimiento, ¿cierto? Veas que acabamos de encontrar que mediante digamos que estas posibilidades en, yo qué sé, en física podemos identificar ¿cierto? Nuevas teorías y nuevas cosas. Obviamente eso tendrá nuevas aplicaciones y se podrán aplicar de manera concordante, ¿cierto? Y tendrán consecuencias importantes en nuevos estudios y nuevas oportunidades de conocimiento hacia adelante. Y un último punto importante es que las conclusiones siempre deben ser formuladas de manera clara, deben estar muy, pero muy de la mano de los hallazgos y de los resultados. Es muy fácil equivocarse en el momento de hacer conclusiones y de hacer conclusiones demasiado ambiciosas o hacer conclusiones demasiado fuera de contexto de los hallazgos realmente hechos por el estudio que se acaba de realizar. Me explico, es muy fácil simplemente concluir que acabo de descubrir una cosa increíble cuando, por ejemplo, puede que yo en el resultado haya encontrado ese hallazgo, pero, por ejemplo, pues los métodos no eran los mejores para encontrar ese hallazgo, ¿cierto? O el tamaño de muestra era muy pequeño y en el momento que alguien lea va a decir, hombre, usted encontró ese hallazgo, pero eso no se puede concluir, ¿cierto? ¿Por qué? Porque usted puede decir, vea, encontramos esto, pero definitivamente faltan nuevos estudios o falta confirmarlo con estudios más grandes, ¿cierto? No puedo simplemente decir que esto ya es una verdad. Tengo que ser bastante apegado a la realidad, ¿cierto? Y las propias limitaciones de mi estudio, de mis métodos, de mi forma de valorar los datos y de interpretar la información. Entonces es muy fácil simplemente irse de más, ¿cierto? O sea, concluir cosas de más y van a ver que muchas veces rápidamente un evaluador de una revista o un paracadémico inmediatamente se va a dar cuenta de que las conclusiones son exageradas y se los van a inmediatamente a resaltar o recalcar y decirles, ojo, que esa no es una conclusión posible, por ejemplo, ¿cierto? A partir pues de los datos o de la información. Entonces, algunos puntos mínimos, ¿cierto? Un párrafo inicial mostrando que se cumplió el objetivo, esa interpretación general basal o ese primer punto. Luego unos 2 a 6 párrafos generalmente contrastando la información, mostrando, delimitando datos, interpretando la información, etcétera. Un párrafo de fortalezas y limitaciones del estudio y un último párrafo de conclusiones. Esto me debería estar sumando en promedio unas entre 1000 a 1500 palabras para la mayoría de revistas, ¿cierto? Muchas veces las revistas no quieren discusiones, como les decía, extremadamente largas, extremadamente confusas, porque la gente, la mayoría, o no las va a leer, o van a ser tan extensas y tan confusas que lo único que van a hacer es llenar de tantos argumentos que la gente termina perdida en toda la información. Entonces, este digamos que sería un parámetro sencillo, fácil de seguir, que se puede, digamos que delimitar muy fácil una discusión fácil de hacer y que me cumpla pues con los objetivos que yo quisiera pues como tal cumplir. ¿Listo? Aquí les pongo por ejemplo la discusión de ese estudio que les estaba diciendo ahorita, el de caídas. Vean un primer párrafo de discusión, ¿cierto? Vean. El presente estudio demostró la asociación entre el uso de medicamentos con carga anticolinérgica y el riesgo de fractura de cadera en pacientes de más de 60 años afiliados al sistema de seguridad social. Estos resultados permiten aprender el uso o el riesgo actual en los pacientes y probablemente establecer medidas de prevención en pacientes adultos mayores con riesgo de fractura. Vean que estoy simplemente dije que se pudo demostrar que había mayor riesgo de caídas en aquellos que utilizaban esos medicamentos y que se fracturara. Pero no estoy diciendo exactamente cuál era el riesgo ni nada, porque eso ya lo presenté en resultados. Y estoy brindando un panorama general de las situaciones, ¿cierto?
de las situaciones pues encontradas en el estudio. Vean que desde el párrafo 2 voy haciendo contraste, listo, y pueden ser entre 2 a 6 párrafos de contraste en información, listo. Vean que aquí, por ejemplo, la cantidad de medicamentos prescritos, polifarmacia y polifarmacia excesiva fueron más frecuentes en el grupo de casos con fractura comparado con los controles. Esto es totalmente consistente con el reporte de Lu y colaboradores en Taiwán que evaluaron ¿cierto? En el mismo sentido y similar a lo encontrado en ese estudio, otros autores han estimado que un 14% de incremento en el riesgo se ha visto en aquellos que se han caído o que tienen más de 4 medicamentos, listo. Etcétera, etcétera. Entonces vean que aquí hay algunos datos que tenemos que tener, ¿cierto? O que se pueden ir a contrastar como tal en la información. Porque uno irá siempre contrastando. Más como discusión, ¿cierto? Es posible mostrar, ¿cierto? Dentro de los diferentes niveles de riesgo, que los medicamentos con mayor asociaciones fueron las caídas, fracturas de cadera, antiparkinsonianas, o sea, qué medicamentos fueron los más frecuentes y esto cómo se contrasta con otra información. Vean luego limitaciones y fortalezas. Algunas limitaciones de este estudio fueron que hubo fallas en determinar las causas de las caídas en algunos casos, los mecanismos de las fracturas, las indicaciones de las prescripciones, la falta de evidencia, los consumos actuales de los medicamentos, las duraciones del uso, los sesgos y los tipos de estudio, la falta de relaciones causales, listo, o sea, voy planteando posibles limitaciones. Y las conclusiones, vean acá, ¿cierto? En conclusión, este estudio encontró que había una asociación entre el uso de esos medicamentos con propiedades anticolinéricas y el riesgo de fractura, ¿cierto? Ahí eso es el primero. Y después algunas conclusiones generales que puedan ser de interesante, listo. Que puedan en alguna medida soportar, ¿cierto? A partir de los hallazgos, ¿cierto? De los resultados, esas conclusiones principales. O sea, no es bueno irse de más, ¿cierto? No es bueno hacer redacciones de discusiones excesivamente prolongadas y que no sean en alguna medida asociadas a la información que tenemos como tal dentro de nuestros hallazgos o dentro de nuestros resultados. Muy bien, esos serían pues como para recordarles los puntos mínimos a considerar en la discusión y de resto, muchas gracias. Este sería pues como el final. La idea es que qué preguntas o dudas tienen. En alguna medida siempre esta charla está para unas 2 horas un poquito más, pero pues todo está asociado también a hacer el ejercicio práctico, ¿cierto? Pero pues acá igual creo que tenemos algunos tips y alguna información importante para ustedes. No sé si hayan dudas, preguntas, inquietudes entre ustedes que yo les pueda ayudar a resolver. Ninguna. Ok, entonces terminaríamos. No sé si ya firmaron todos la asistencia del día de hoy. Bueno, pues no hay preguntas, pues agradecerle al profesor Manuel por su tiempo y compartir sus conocimientos. Pues quedamos atentos a confirmar si pues dentro de 8 días tenemos otra sesión. Y pues muchas gracias a todos por estar. Gracias. Listo, profe, muchas gracias, que esté bien. Muy amable, gracias. Muchas gracias. Listo, damos entonces por finalizada la sesión.